Producciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y hoy estaremos entregando la enseñanza número 78. Seguimos estudiando la apertura de los sellos y hoy vamos a entrar en otro título que encontramos en el capítulo 7 y versículos 4 al 8, que es el número de los fieles. Pero antes de comenzar a desarrollar este punto, hablemos un pequeño resumen de lo que vimos anteriormente. Estuvimos hablando sobre el sello de Dios. También en estos versículos estuvimos hablando la continuación del tema. Los que han de pasar a salvo por la gran tribulación, decíamos, recibirán una señal en la frente, que es la señal de este sello, el sello de Dios. Muy frecuentemente un sello, explicábamos, indicaba origen o posesión. Así es que aquí el sello era la señal de que aquellas personas pertenecían a Dios y que estaban bajo su poder y autoridad. Con el bautismo, nosotros encontramos que describían frecuentemente en la iglesia al principio la señal de haber sido sellados. Es un sello como pertenece a Dios, pero también tenemos otra idea que se nos da por lo que Pablo nos dice en segundo lugar. Dice que muchas veces él, acerca del cristiano que está sellado con el don del Espíritu Santo, decía que este era un verdadero hijo de Dios por cuanto el Espíritu Santo de Dios moraba en él. Estuvimos hablando un poco de los 144,000 sellados con el sello de Dios allá en el capítulo 7 de Apocalipsis. Y luego de esto encontramos una gran multitud que nadie podía contar, de todas naciones, pueblos, tribus, lenguas, en fin. Vamos a continuar entonces y vamos a tratar de entender esto acerca del número de los fieles. Ya hemos leído esta porción, versículos 4 al 8, nos habla de los 12,000 sellados de cada una de las tribus y explicamos también la ausencia de la tribu de Dan, que por causa de sus frecuentes pecados de idolatría fue desechada, y también que José viene a reemplazar a la tribu de Efraín. Bien, vamos entonces a continuar y encontramos que en esta sección muy extensa del capítulo 7 encontramos que contiene pormenores de los juicios y acontecimientos propios del período de tribulación, desde su comienzo con la apertura del primer sello allá en el capítulo 6 versículos 1 y 2 hasta el séptimo sello y los juicios de trompetas y copas para finalizar con el regreso de Cristo cuando viene a destruir a los impíos. Y esto lo encontramos en el capítulo 19 versículos 11 al 21. Los 144,000 sellados creemos que son un ejército misionero compuesto por judíos redimidos que son instrumentos de Dios en la salvación de muchos judíos y gentiles durante este periodo de la tribulación. Por ejemplo, allá en Mateo capítulo 24 y versículo 14 leemos que dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por lo cual podemos deducir claramente que esta predicación no es solamente para los judíos, porque dice que se va a predicar en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Creemos que estos son los encargados de predicarle a toda la gente del mundo durante este tiempo de tribulación. Serán los primeros frutos de un Israel nuevo y redimido, como podemos leer en el versículo 4 de este capítulo 7 y luego en Zacarías capítulo 12 versículos 10 al 11, que voy a leer para que podamos tener mejor comprensión del asunto. Dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
Pero Zacarías nos dice en este capítulo 12, versículos 10 al 11, y derramaré sobre la casa de David, preste atención, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo. Así que bueno, tenemos aquí esta profecía que nos habla de estos últimos días y que Israel va a jugar un papel predominante en la predicación del Evangelio del Reino. Por fin, Israel será para la gloria de Dios la nación testigo que habían rehusado ser en el Antiguo Testamento. Todas las tribus de los hijos de Israel, por elección soberana, Dios sellará a 12,000 de cada una de las 12 tribus y así se comprometerá a protegerlos durante el cumplimiento de su misión especial, como es la de predicar el Evangelio del Reino a todas las naciones. Esta cifra, 144,000, algunos la interpretan como un número real, o sea, literal, aunque hay otros que la interpretan como un número simbólico, porque ellos piensan que se refiere a la totalidad y a lo completo. Por ejemplo, ellos tienen un número que nos habla de esta perfección, que es 12 por 12 por 1000, que eso es lo que nos da como resultado 144,000. Esto se refiere a todos los que se salvarán según estos. La primera opción es la más probable, que es un número literal, que son 12,000 de cada una de las tribus. Sin embargo, bueno, ahí está esa otra opción, ese otro punto de vista, y respetamos todo. Así que la primera opción, decíamos, es la más probable debido a los detalles que se desarrollan en este pasaje que hemos leído del capítulo 7, versículos 5 al 8, porque menciona con toda claridad 12,000 de cada una de las tribus con sus nombres. Algunos creen que estos hijos de Israel son la iglesia, la nueva Israel celestial, porque allá en Gálatas, en el capítulo 6 y versículo 16 leemos: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces ellos dicen que este número significa simbólicamente que estamos hablando de la iglesia del Señor, el Israel celestial, la nueva Israel. Y otros que se refiere a la nación de Israel terrenal. Pero bueno, en ese tiempo, cuando el Señor nos permita tener el conocimiento de todas las cosas, sabremos a ciencia cierta si eran 12,000 de cada una de las tribus literalmente, o si se refería como una forma simbólica a la Israel celestial, esto es, a la iglesia. Bien, continuamos entonces y vemos que Juan recibió la información oralmente. Dice, y oí, no es que vio, allí no se trata de una visión que a él se le haya mostrado, sino que él oyó a alguien que le hablaba y oí el número de los sellados. ¿Ve? 144,000. Si vio en este momento al conjunto de los sellados, no lo declara la profecía. No dice que él vio el número, sino que oyó el número. 144,000. Ahora, respecto a este número, se han sostenido dos puntos de vista principales que vamos a considerar. Y el primero, que ya lo mencionamos, es que se trata de un número literal. Y el segundo es que es un número simbólico. Unos creen que es el Israel terrenal, que va a estar predicándole a todas las naciones, y otros que es la iglesia del Señor en su totalidad. Bueno, algunos de los que sostienen que es literal destacan que el cómputo puede hacerse mediante un sistema como el que se empleó para el cálculo de los 5,000 que fueron alimentados milagrosamente, donde solo se contó a los hombres, pero no a las mujeres ni a los niños, como encontramos allá en Mateo capítulo 14 y versículo 21, donde leemos, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños.
Y ese cómo nos deja ver a nosotros que no estamos hablando de un número específico, un número real, literal, sino un número calculado, como 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Los que sostienen que el número es simbólico, destacan que la visión es simbólica y que como los otros símbolos no se interpretan literalmente, este tampoco debería entenderse así. Muchos estudiantes de las Escrituras consideran que 12 es un número que tiene significado en la Biblia y sin duda porque hubo 12 tribus de Israel, como lo encontramos en una serie de pasajes como en Éxodo 24:4, en el capítulo 28-21, también en Levíticos 24, versículo 5, en Números capítulo 17, versículo 2, en Josué capítulo 4, versículo 9, Primera de Reyes 4, versículo 7, 18, versículo 31, también en Mateo capítulo 10, versículo 1, Apocalipsis 12, 1, capítulo 21, verso 12, también versículo 14, 16, 21, en el capítulo 22 y versículo 2, en fin. En muchas partes se mencionan las 12 tribus de Israel. Entonces, hay estas dos posiciones principales, pero cuando nosotros analizamos que la multiplicación de 12.000 por 12, o como también lo multiplican algunos, 12 por 12 por 1.000, como lo leemos en Apocalipsis capítulo 7, versos 5 al 8, puede sugerir que el propósito principal de este pasaje no es el de revelar el número preciso de los sellados, sino mostrar la distribución de los sellados entre las tribus de Israel espiritual. De los 144.000 se dice que podrán sostenerse en pie en medio de los terribles acontecimientos descritos en Apocalipsis 6:17. Dicen que ellos tienen el sello del Dios vivo, capítulo 7, versículo 2, y son protegidos en un tiempo de destrucción universal como lo fueron los que tenían la marca de la visión de Ezequiel, allá en el capítulo 9, versículo 6 de Ezequiel. Cuentan con la aprobación del cielo, pues Juan los ve más tarde con el Cordero en el monte de Sión, allá en el capítulo 14, versículo 1, y se declara que son sin engaño y sin mancha, como lo dice el versículo 5 del capítulo 14 de Apocalipsis. Juan los oye cantar un canto que dice, nadie podía aprender, nadie. Esto está en Apocalipsis 14:3. Se los llama primicias para Dios y para el Cordero en el versículo 4. Así que hay muchos detalles aquí que dan lugar a pensar que pudiera ser una posición o la otra. Pero bueno, como ya les dije, en aquel día sabremos a ciencia cierta cómo son las cosas. Hay diferencias de opiniones en cuanto a quiénes de la última generación de los santos constituirán precisamente estos 144.000. La falta de una información más definida, más específica, como la que se necesita para llegar a conclusiones más claras sobre ciertos puntos, ha llevado a muchos a destacar no quiénes son los 144.000, sino qué son. Es decir, la clase de carácter que Dios espera que tengan o que posean y la importancia de prepararse para pertenecer a esa multitud intachable. Viene muy al caso el siguiente consejo, y con esto vamos a buscar la conclusión por hoy. No es la voluntad de Dios que se establen discusiones por cuestiones que no ayudarán espiritualmente a entender el asunto, como por ejemplo quiénes han de componer los 144.000, porque hay diferencias de opiniones y es difícil determinar el asunto por cuanto no hay detalles más específicos. Esto lo sabrán sin lugar a dudas dentro de poco tiempo los que son elegidos por Dios. Así que si tú piensas quedarte para el período de la gran tribulación, porque no estás atendiendo al llamado de Dios en estos días de estar santo, sin mancha, vestido de ropas blancas de justicia, y te has de quedar entonces cuando te quedes y pases por el período de la gran tribulación, vas a saber quiénes son estos 144.000. Dios les bendiga.
Esta serie continuará.